de esto vamos a conversar durante los próximos minutos con nuestro siguiente invitado del día de hoy. Se llama Giorgio Cunto, o es Giorgio Cunto, ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, economista, miembro del equipo de la firma Ecoanalítica. Giorgio cuenta además con una especialización en finanzas internacionales de la Universidad Metropolitana. Bienvenido. Un placer. Gracias por estar con nosotros, Giorgio. Bueno, vemos este comportamiento de la inflación. La desaceleración ha continuado, está por debajo de la tasa mensual del 50%, que es lo que indica hiperinflación. Sin embargo, han venido advirtiendo ustedes como analistas que esto no implica que el episodio hiperinflacionario que se inició en 2017 haya sido superado. ¿Qué ocurrió en el mes de julio que volvió a acelerarse la inflación mensual? En principio, los procesos inflacionarios, especialmente aquellos como el de Venezuela, donde las tasas mensuales y semanales son tan altas, al menos comparados con el resto de la región, son bastante volátiles. Entonces es difícil de que pueda mantenerse la inflación en un nivel estable durante mucho tiempo, al menos sin variaciones en varios puntos porcentuales. En el caso de lo que pasó en el último mes, tenemos una aceleración de la inflación en un paso por el golpe de tanto la devaluación como de presión del tipo de cambio hace unas cuantas semanas, la subida del tipo de cambio paralelo y también la subida subsecuente del tipo de cambio oficialmente reconocido por el Banco Central. Esto se pasa a los precios con cierto rezago. Adicionalmente tenemos algunas fuerzas de demanda que son presionadas cuando el Ejecutivo hace desembolsos, ya sea de bonos, ya sea de pagos a proveedores, etc. ¿Hubo mayor dinero en circulación? Sí, hubo, al menos comparado con lo que se observó en junio, tenemos también una aceleración en la emisión monetaria, pero en lo que se refiere a toda la tendencia de lo que va del año, sigue siendo como habías remarcado. Esto se está desacelerando, al menos comparado con los niveles de enero, con los niveles de febrero, según nuestras estimaciones, o también con los niveles de diciembre del año pasado. Entonces, esta aceleración lo que te dice es que sí, sigue por debajo del rango del 50%, que dentro de la academia, según el trabajo de Philip Kagan, es la base para medir hiperinflación. No se ha terminado el ciclo hiperinflacionario. Por esa misma definición tienen que pasar 12 meses continuos debajo del 50% para decir que el ciclo hiperinflacionario terminó. Y quizás esto es lo más importante, inclusive después de que el Ejecutivo haya llevado a cabo una serie de medidas bastante restrictivas para contener la inflación, que ha tenido cierto éxito a expensas de una mayor contracción económica, eso todavía no es suficiente como para que Venezuela deje de tener la inflación más alta del mundo. Estamos hablando de estas medidas a las que se referencia desde el Ejecutivo, es el incremento del encaje legal. Vamos a recordarlo, es decir, se ha aumentado esta porción de dinero que los bancos deben colocar en el Banco Central de Venezuela y esto los ha dejado con menos recursos para otorgar financiamiento. Sí, la estrategia del Ejecutivo va en varios frentes, principalmente dirigidos a limitar la liquidez o el aumento de la liquidez. En principio está aumentar el encaje bancario o la porción de dinero que los bancos tienen que mantener esencialmente detenidos en cuentas del Banco Central a máximos históricos, esto desde el mes de enero. El encaje efectivo o la medida de lo que es el acumulado de todos estos encajes juntos, el marginal y los normales, llega a su máximo histórico también alrededor de 80% en las últimas semanas y desde hace unos cuantos meses. Esto reduce, prácticamente elimina el crédito al que pueden acceder las firmas de los consumidores y sin ese crédito hay mucho menos bolívares que pueden ir tanto para demandar bienes como para demandar dólares en el mercado paralelo o en el mercado cambiario en general. Esta es la principal estrategia del Banco Central. El Banco Central ha enfocado todos sus esfuerzos que en la medida que mantiene el tipo de cambio relativamente anclado, eso se traduce en menores presiones inflacionarias. Eso frena de alguna manera. En parte, aunque la supremacía del efecto pass-through, como se conoce en economía, no es absoluta, aún hay otros elementos. El siguiente aspecto de esta estrategia gubernamental se basa en reducir el gasto. Reduce el gasto por muchas vías. Una es no actualizando escalas salariales, como desde hace varios meses, y también las magnitudes en las que lo hacen.
tratando de disminuir en términos reales el gasto que dedica a bonos y transferencias, y eso se traduce en menores emisiones monetarias. También bajar la monetización del déficit fiscal o que el Banco Central le haga préstamos a empresas petroleras, estrictamente PDVSA. Entonces, todo esto se suma en que el Ejecutivo está reduciendo la cantidad de dinero que genera el sistema financiero y la cantidad de dinero que sale del Banco Central, todo de un esfuerzo de contener la presión inflacionaria. Vamos a revisar, Giorgio, en este momento el comportamiento de la inflación por sector, por rubro, en el mes de julio. De acuerdo con esta medición de la Asamblea Nacional, hay datos que llaman la atención. Vamos a colocar para ustedes de inmediato estos datos en pantalla. Que dan cuenta, por ejemplo, que algunos rubros registraron una inflación muy por encima de este promedio de 33%. Por ejemplo, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en 5,9% en el mes de julio, bebidas alcohólicas y tabaco 29,9%, vestido y calzado 25,4%, alquiler de vivienda 35,8%, equipamiento del hogar. Hacíamos referencia, por ejemplo, a esta agrupación entre las que destaca en el promedio 74,7% fue la inflación mensual de equipamiento del hogar. Salud alcanzó 41,2%. Continuamos revisando estos datos. Transporte 25,5%, comunicación 12,7%, servicios 18,6%, esparcimiento 56,8%, educación 26,3%, restaurantes y hoteles 19,9% y servicios diversos 33,3%. Llama la atención, Giorgio, que la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tradicionalmente ha sido una de las las más elevadas entre las distintas agrupaciones, fue la inferior, 5,8%, y transporte también tuvo una tasa muy por debajo del promedio, mientras que equipamiento del hogar superó 70%. ¿Qué ocurrió este mes? En principio tenemos que destacar de que esto no es un promedio simple. Estos diferentes rubros tienen diferentes ponderaciones para calcular la inflación. En general, rubros como son los alimentos y los transportes tienen más peso. En este mes podemos destacar que ya los rubros de alimentos y transporte llevan meses, para no decir años, ajustándose, usualmente siendo los elementos que más inflación presentan dentro de la canasta de bienes o de la canasta que mide la inflación, y también que todos los demás entonces tienen que ajustarse en términos de precios relativos. Muchos de estos bienes están que quedaron rezagados, se están ajustando y sobrecompensando a efectos de retomar lo que ha sido su pérdida en términos reales, y podemos decir, aquellos que son principalmente influenciados por componentes de importación cambiaria o componentes de importación, aquellos que están influenciados o más vulnerables al tipo de cambio son los que tienden a responder de forma más alta. Que es el caso de equipamiento del hogar, de salud también veíamos altas tasas. Claro, exacto. Entonces, todos aquellos que tienen algunos componentes que puedan estar anclados al tipo de cambio, y si el tipo de cambio aumenta, los precios de estos bienes también aumentan. También tenemos que, de nuevo, aquellos que sean susceptibles a mayores presiones por lo que son ya sea patrones de consumo o también por ajuste en estructura de costos, tienden a tener aumentos. Esta clase de comportamientos no debería sorprender. De nuevo, todos estos rubros se manejan, o mejor dicho, se comportan de forma muy volátil dentro de un episodio hiperinflacionario, y puedes ver variaciones entre meses y meses. Lo que sí te dice, y lo que habría que dibujar, sería cómo han sido la tendencia a lo largo del año. Al menos de Ecoanalítica hemos visto de que el sector transporte o el rubro de transporte tiende a ser, o ha sido a lo largo del año, uno del ajuste más alto, debido a esencialmente liberaciones de tasas y la consolidación de la informalización de todo este sector. Y por eso llamaba la atención este dato que está por debajo del promedio. Por supuesto. Entonces, todos los golpes o los picos que puedan tener uno que otro rubro pueden deberse a diferentes
condiciones del estado coyuntural, lo importante es ver también la tendencia en la cual los demás rubros tienden a aumentar y especialmente los alimentos tienden a ser los más vulnerables a crecer o a presionar. De esta tendencia y de la tendencia en el consumo también vamos a hablar al regreso de esta pausa. Amigos, estamos conversando en la sección de Economía de Noticias en Vivo con Giorgio Cunto, economista, miembro del equipo de la firma venezolana Ecoanalítica. Hacemos esta pausa y ya volvemos.